Vamos a estar hablando sobre el tema mi amor por Dios. Esa es una pregunta que debemos hacernos, mi amor por Dios o mi amor al Hijo de Dios, ya que sabemos que el Hijo de Dios y Dios es el mismo. Entonces yo quiero que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Lucas 7, Lucas 7. Vamos a estar hablando desde el verso 36 hasta el 50. No lo voy a leer todo, pero vamos a tocar algunos versos de eso. Entonces, yo le voy a parafrasear la situación que acontece en todos esos versos, por lo menos lo más que pueda, hasta llegar a los versos centrales que quiero expresar palabra de Dios. Gloria a Jesús. Antes de esta situación habían unos momentos previos y era que Jesús había sanado al siervo del centurión. Imagínense, Jerusalén, mucho movimiento, Jesucristo está en la zona, Jesucristo movilizaba a mucha gente porque Jesucristo daba y donde se da hay mucha gente. Por eso mucha gente estaba pendiente, donde Él se movía había siempre una multitud. Muchos creían, muchos no, muchos eran discípulos, muchos criticaban, otros eran fariseos. Jesús había sanado al siervo del centurión. También en esa misma ocasión resucitó el hijo de la viuda de Naín. Ya llevaba 2 actividades hechas. Y por último había recibido a los mensajeros que venían de parte de Juan el Bautista. A esto es que ellos le preguntan: Señor, ¿tenemos que esperar a otro o eres tú el Mesías que ha de venir? Y Él entonces le informa: vengan y vean que los ciegos ven, los cojos andan y los cautivos se le predica la palabra de Dios. Entonces Él le informa esto a los discípulos de Juan y finalmente Jesús recibe una invitación de Simón el fariseo. Jesús recibe esta invitación donde muchas veces lo vemos raro porque decimos: ven acá, ¿cómo puede ser posible que un fariseo que en toda la narratoria de la Biblia vemos que está contendiendo contra Jesús? Y vemos en esta ocasión que Simón el fariseo invita a Jesús. Simón el fariseo le hace esta invitación a Jesús. Se arma un revuelo inmediatamente. Estoy parafraseando. La gente empieza a comentar: mira, Simón el fariseo invitó a Jesús a la casa a comer. Empieza todo el mundo a comentarlo, todo el mundo empieza a correr. Dentro de ese grupo hay una mujer pecadora, que la Biblia la menciona de ese modo, no le da un nombre, no le da ningún otro nombre. La mujer pecadora es el título que le da. Y esta mujer se entera de que Jesús va para la casa de Simón el fariseo y también ella va con la multitud. De una u otra manera ella logra tener acceso a el Señor. ¿Qué sucede? Que esta mujer entra a donde el Señor, lo ve en la casa de Simón, se derrama ante él y le echa un perfume que tenía en una vasija de alabastro a los pies del Señor, empieza a llorar, moja con sus lágrimas los pies y empieza a secarlo con los cabellos. Se da esa situación y empieza un comentario con relación a esto. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Otra cosa es que no podemos confundir esta situación que hizo esta mujer. Ya al final, momentos previos a la crucifixión, otra mujer entra y lo que hace es que le echa al Señor aceite en la cabeza. Pero esta, a principio del Señor, empezar a hacer milagros, a servir al pueblo, es que esta mujer le derrama el perfume al Señor en los pies. Vemos el inicio de los servicios del Señor, donde la mujer le unge los pies, como indicándole el camino que él ha de recorrer. Y vemos al final, donde esta mujer unge la cabeza del Señor, y como bien le dice el Señor, ella me unge para el día de mi sepultura. Gloria a Jesús. Vamos entonces a leer el texto base que yo tengo aquí, que es Lucas 7, 44 al 50. Lucas 7, 44 al 50. Dice así: y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para los pies, pero ella
ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Gloria a Jesús. Y le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y le dijo a ella, tus pecados han sido perdonados. Esta es la situación que yo acabé de narrarle. Lo único que la Biblia lo explica de una manera más completa. Ya vimos que la mujer entra y unge los pies del Señor. Gloria a Jesús. Entonces yo voy ahora a hacer una comparación donde quiero su participación. Vamos a hacer una comparación entre la actitud de Simón y la actitud de la mujer pecadora. Y mira el indicativo que le da la Biblia a ella, como haciendo una gran diferencia entre Simón el fariseo, el gran fariseo, y la mujer, la pecadora, o sea, haciendo una diferencia inclusive de nivel. Entonces dice el 44, y volviéndose hacia la mujer le dijo, Simón, ¿ves a esta? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. A Simón le faltó hospitalidad, le faltó darle importancia al Señor. Hospitalidad, ¿por qué? Porque la casa era de Simón. El recibimiento que ella debió recibir que él debió recibir de Simón, lo recibió de una extraña. Y a Simón también le faltó atención. Imagínese usted, cuando usted va caminando, y trasladémonos a la época en que se vivía en Jerusalén, se usaban sandalias, como todos sabemos, pocos zapatos cerrados, había polvo y otras cosas. ¿Qué sucede? Que era por costumbre que cuando tú llegabas a un lugar y tú eras invitado, la persona anfitriona de la casa, dentro de sus servicios, uno de estos era lavarle los pies. Era un acto de reverencia, era un acto de atención, era un acto inclusive de hospitalidad. Era un acto de ayuda inclusive, era un acto de servicio. Y esa misma actitud la vemos en el Señor. Cuando Él dice, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y cuando le lava los pies a los discípulos, cuando quiere lavarle los pies a los discípulos, que el mismo Pedro se niega. Pero vemos que creo que es uno de los pocos lugares de la Biblia donde Jesús es servido. En pocos lugares vemos donde Jesús se sirve de los demás. Siempre vemos a Jesús sirviéndole a los demás. Pero en este caso vemos que Él recibe servicio y lo recibe con agrado. Gloria sea al Señor. A veces nosotros muchas veces somos desatentos. Somos desatentos con el Señor. Pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Pero vamos entonces a verlo el modo hacia el hermano. Y usted diría, pero varón, esa situación le sucedió a una mujer con el Señor. Le sucedió a Simón con el Señor. O sea, ¿cómo puede ser que esto se pueda aplicar a mi trato con el hermano? Supongamos que yo invite a un hermano a mi casa y yo no le dé las atenciones debidas, pero sí invito a otro hermano que quizás tiene una posición social más alta y le doy una atención más especial. Eso puede suceder. Eso puede suceder. Entonces, muchas veces creemos que hay cosas que nada más son para el Señor. Pero ese tipo de atención el Señor no las enseña porque son inclusive para las personas a las cuales estimamos, sea que tenga dinero o sea que no tenga nada. La estima no tiene que ver nada con la posesión material. Tiene que ver con el afecto y el amor. Por eso es que el Señor dice, acusa a los malos creyentes, a los malos practicantes del cristianismo. Él le dice, ustedes me vieron preso y no me visitaron. Me vieron con sed y no me dieron agua. Y luego ellos dicen, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y yo digo, bueno, cuando ustedes vieron a un hijo mío en esa condición y no lo hicieron, a mí me lo hicieron. Entonces estamos viendo que esta actitud que hizo Simón, nosotros prácticamente la podemos mal hacer con una persona común y corriente, con un hijo de Dios
con una persona que le debemos, le tenemos una deuda de amor. Pero también podemos hacer la actitud de la pecadora. Yo no creo que le lavemos los pies. Quizás ahí no lleguemos porque será un poco complicado. Depende del contexto social. Pero hay cosas más importantes que lavar los pies. Eso es un ejemplo cultural que ellos usaban. Nosotros sabemos que un buen juguito es equivalente a lavar los pies, que una buena atención. Mira, siéntate aquí, ven, mira, ven. Busca el vaso de la vitrina, los mejores vasos que tiene guardado ahí que nunca saca, y eso con eso le sirve a fulano de tal que anda a pie, que llegó sudado porque viene caminando. No necesariamente aquel que llegó bajo aire, aunque también al que llegó bajo aire usted tiene que darle las mismas atenciones. Gloria sea al Señor. Vamos al verso 45. Estábamos hablando de la comparación entre Simón y la mujer pecadora. Verso 45 dice: no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. A Simón le faltó afecto, cuidado, amor de hermano, reverencia, adoración y sujeción. Esta mujer reconoció que aún los pies del Señor eran importantes, aún sus pies. Porque ella no fue directamente al cuello y le untó el perfume. No fue al cuello, no fue a su ropa, ella fue a los pies, a lo que pisa el suelo, a lo que más se ensucia. Ella fue al pie, se humilló, prácticamente ella se humilló ante el Señor. Ella entendió que a este hombre ella le debía su vida. Porque recuérdese usted que ella tenía una condición. Por eso ella lloraba. Por eso ella lloraba con tanta, ¿cómo se diría? Con tanto gemir, que sus lágrimas empapaban los pies del Señor. O sea, ella tenía una presión en su corazón, una presión física, una presión emocional y una presión social, porque le decían la pecadora. Y esta mujer de una u otra manera se escurrió y entró. Y se logró aferrar a los pies del Señor. Entonces eso denota lo que le acabo de decir. Sujeción denota adoración, reverencia. Gloria sea al Señor. Yo quiero que pasemos ahora al verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. A Simón le faltó sabiduría. Y yo diría que hasta humildad. Pero me quiero concentrar en sabiduría. El aceite simboliza la unción, como bien dijimos. Como bien dice la palabra, perdón. Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, llevaba aceite en su vasija. Y hay un dato bien interesante ahí, y más adelante hablaremos de eso ya para el final. Y es que cuando Samuel ve al primer hijo de David, de Isaí, lo primero que dice: este es el ungido de Jehová. Y la reprensión que el Señor le hace a su corazón es: Samuel, Dios no ve como el hombre ve. Dios no ve la hermosura ni la apariencia, Dios ve el corazón. Es la respuesta que le da David. Y ahí entonces que le da el Señor a Samuel. Y ahí entonces él pregunta por los demás y David es ungido. Pero esa es otra prédica. Entonces, gloria a Dios. Entonces, lo que este verso me indica a mí aquí es que yo debo dar lo más valioso al Señor. Y aquí yo quiero que usted preste mucha atención, porque vamos a entrar en un detalle y en el cuerpo ya de este mensaje, en la enseñanza ya más detallada de este mensaje. Yo debo dar lo más valioso para mi Señor, porque es mi Señor. Un Señor es quien está por encima. Un Señor es quien domina, quien ejerce autoridad, quien ejerce dominio. Ese es nuestro Señor Jesucristo, quien ejerce el dominio y el control de nuestra vida, quien tiene nuestra vida en nuestra mano, quien sabe qué hacer con nuestro espíritu después que muere. Él es el que lo tiene en las manos, no es nadie más. No es ni nuestro comportamiento, ni es lo que hagamos, es lo que el Señor ya dijo. Y es que de su mano no se va a caer. Entonces, debo dar lo más valioso a Dios, debo entregarle mi corazón. Primero, debo entregarle mi corazón. Dios ve el corazón y a sus hijos
Él les responde según el corazón, no según la apariencia. Y voy a explicar esto. Hay una pregunta que yo me hacía y me hago, y yo sé que el pastor se la ha hecho también, porque creo que lo he oído comentándolo, y es el hecho de que a veces uno ve a un hermano que es muy atento, que barre en la iglesia, que viene aquí, viene allí, sirve en cualquier cosa, está dispuesto. Y hay otro hermano que viene a su iglesia, se sienta en el banco, hace lo que tiene que hacer, va donde lo mandan, se involucra, pero no está tan vistoso. Y a veces usted ve que ese hermano pide algunas cosas a Dios y como que le llega más rápido que al otro. Yo no digo que ese caso se da siempre, pero muchas veces se da. Y es donde entra esta palabra que dice que Dios ve el corazón. Hay gente que usted la ve haciendo muchas cosas para que el otro la vea. Muchas cosas, muchas cosas. Y usted dice, wow, Dios debe bendecir a fulano, pero es que tú no has visto lo que está en el corazón de él. Tú no has visto lo que está en el corazón de él. Yo le voy a dar una vivencia mía. Hay cosas que yo la he experimentado en mi vida después que yo dejé a Dios entrar a algunas áreas de mi corazón. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, cuando yo me negué a ver algunas cosas que no debía ver, cuando yo me negué a oír algunas cosas que no debía oír, cuando yo me negué a caminar al lugar donde no debía caminar, cuando yo empecé a obedecer la palabra de Dios para que ella ocupe lugar en mi corazón, entonces yo empecé a ver cosas respondidas. Y ahí entonces yo me di cuenta de que Dios ve el corazón, de que Dios no puede ser burlado, de que la apariencia de piedad de los fariseos muchas veces nosotros la imitamos y no somos prosperados ni espiritualmente ni económicamente por esa causa. Y wow, pero fulano siempre está, pero es que fulano no se despierta en la madrugada orando por nadie ni por él. Y usted sabía que una de las evidencias de que las cosas son buenas y vienen de Dios es cuando usted no las quiere hacer. Cuando usted no quiere orar, eso es de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque es que la carne se opone. Hermano, estamos siendo burlados con cosas muy fáciles que ya las sabemos. Estamos siendo engañados lamentablemente. La Biblia dice que la carne se opone al espíritu. A todo lo espiritual la carne se opone. Yo no quiero orar. Eso es de Dios. Por eso la carne se te está oponiendo. No voy para el tiempo de oración de la iglesia. Eso es de Dios. Por eso la carne se te está oponiendo. Yo no quiero leer la Biblia. Tengo sueño. Eso es de Dios. Por eso la carne se te está oponiendo. Hay un espacio que yo lo he experimentado. Y no sé si alguno de ustedes, posiblemente sí. Hay un estado del cansancio cuando usted quiere leer. Y es que usted no quiere sentarse a leer. Pero cuando usted se niega, cuando yo me niego y da el primer paso y empieza a leer, como que los 5 minutos después ya usted no se quiere detener. Pero eso se logra cuando usted y yo decidimos hacerlo. Si nos quedamos simplemente sentados y que esperando que nos dé deseo, hermano, es muy difícil que nos dé deseo. Y el día que nos dé deseo de leer la Biblia, vamos a buscar el versículo tipo buffet, el que nos conviene. Porque yo quiero ser bendecido en tal cosa, déjame buscar una promesa. Y entonces ahí Dios está viendo el corazón. Dios no está viendo la gran atención que tú tienes con su palabra. Dios no está mirando y que, wow, mi hijo se dignó a leer mi palabra. No, Dios está mirando, mira el corazón de fulano. Él cree que él es tigre. Lo que él no sabe es que yo hice el tigre y al león. Hermano, yo no soy muy bueno echando chistes. Gloria a Dios. Yo puedo imitar al pastor en cualquier cosa, menos los chistes. Él se la come ahí. Jesús y el pastor son unos leones ahí. Y Julio también. Es más, todo el que se pare aquí, pero ahorita no me ataquen. Gloria a Dios. Vamos al punto, señores, porque esto es bien interesante. Las buenas obras se muestran desde adentro. Porque nacen de adentro. Nacen del corazón de Dios. Y el corazón de Dios está en el nuestro. El Espíritu Santo es el corazón de Dios. Es Dios mismo. Entonces, si una buena obra no va acompañada de una buena actitud hacia Dios, quizás a mí que usted me la haga, yo me voy a sentir bien, pero no se apunta en el cielo. Si yo hago las cosas porque simplemente las tengo que hacer y para que se hagan en la iglesia, muy bien, se limpió el local, excelente, pero se te apunta aquí nada más. Y quizás tú puedes convencer a tu líder o al pastor con tu actitud o lo convence, puede ser que sí o puede ser que no. Pero Dios queda pendiente. Nosotros pasamos por varios
varias etapas cuando somos cristianos. Una de ellas es que cuando somos nuevos creyentes, estamos peleando con la carne y estamos peleando por dar buen testimonio. Pero luego vamos creciendo y ya logramos tener una madurez espiritual al grado de que todo el mundo nos ve como cristianos y dice, wow, fulano es un hombre de Dios. Ya convencimos a la gente. Ya el testimonio hacia la gente se ganó. Pero queda el de Dios. Eso no se nos debe olvidar. Que quede el de Dios, ese testimonio que el hombre no ve generalmente. Porque el hombre no ve el corazón del otro hombre. Dios sí lo ve. Entonces muchas veces estamos dándole el abrazo a alguien y bendiciendo a la gente, pero con el corazón lleno de amargura. Fulano progresa, mi hermano, gloria a Dios por eso, pero por dentro, wow, Señor, y yo clamando por eso y tú no me das eso. Porque queremos mucho los beneficios antes del sacrificio. Lo que hicieron los hijos los hijos del trueno eran pastor, Juan y Jacobo. Déjanos sentarnos ahí. Pero el Señor le dijo, no, beban la cruz y bautícense. Después entonces vamos a ver qué se hace. Entregarle mi tiempo como segunda parte, entregarle mi tiempo y mis fuerzas. Entregarle mi tiempo y mi fuerza. Debo honrar al Señor con mi obediencia. Tiempo de lectura, tiempo de oración, tiempo de servicio a Dios en su iglesia. Si no tengo por costumbre estas cosas, soy un cristiano estándar. Yo le voy a decir lo que es un cristiano estándar. Un cristiano estándar es aquel que Dios lo salva y Dios después que lo salva lo deja ahí en ese nivel de gloria. Y ahí se queda. Ya te salvé, tienes la entrada del cielo, está garantizada tu entrada. Pero luego te toca y me toca recorrer un camino de conversión adelante. Hay gente que se acomoda al primer empujón y ahí se queda. Y no pasa de ahí. No se sacrifica, no participa de nada, no predica con su vida, no predica con palabras, no se predica a sí mismo, no se domina a sí mismo, no se obedece a sí mismo. ¿Usted cree que si yo no logro obedecerme a mí, a levantarme a orar temprano, usted cree que yo voy a obedecerle como es correcto a mis autoridades? ¿Usted cree que si yo no logro someter mi carne a no ver tal cosa, a no mirar tal cosa, a no escuchar tal cosa, usted cree que yo voy a hacerle caso cuando alguien me diga, fulano, no vea esto? Ah, sí, yo no lo voy a hacer. Y después. Pero la Biblia lo dice que hay más bienaventuranza en aquel que domina su espíritu que aquel que gana toda una ciudad. Porque es que en la lucha es interior primero. Es con nosotros primero que tenemos que luchar. Entonces el cristiano estándar es ese, que no pasa de ahí. El cristiano estándar no le interesa levantarse a orar, si no es que está pasando por un problema muy difícil. El cristiano estándar no le interesa leer mucho porque él siempre está cansado. Él siempre está cansado, siempre está cansado. Nunca le da el tiempo, pero es porque se levanta tarde. Es por eso que el tiempo no le da. El cristiano estándar no se involucra en los tiempos de oración porque es que él casi no ora. Usted sabía que cuando usted viene a los tiempos no le resulta gravoso. ¿Por qué? Porque es que usted ora siempre. Entonces, como usted ora siempre, le está invitando a algo que usted hace siempre. Entonces, usted siempre está presente en los tiempos de oración. Eso no lo hace un cristiano estándar. El cristiano estándar le gusta mucho la comodidad. No le gusta mucho el sacrificio. Por eso vemos a esta mujer, que ella se sacrifica ante el Señor, y vemos a Simón que no hace ningún sacrificio. Simón es un típico cristiano estándar, que lo que anda buscando es beneficio. Él invitó al Señor, pero él desde que lo invitó se consideraba por encima del Señor. Por eso no le dio las atenciones. Hay algo que si el Señor lo hubiese hecho con Simón, yo creo que Simón se muere ese día. Si al Señor se le ocurre lavarle los pies a Simón en su casa, yo creo que Simón ese día o se muere o se convierte. Pero le iba a dar una lección como nunca. Entonces el cristiano estándar hace eso, no tiene mucho interés de esas cosas de Dios. Él tiene más interés en las cosas del mundo, porque sus objetivos generalmente son mundanos. Entonces, como sus objetivos son mundanos, no los puede lograr con herramientas espirituales, sino con herramientas de la carne. Como bien decimos aquí, si hay otra actividad, llámese una gira, entonces sí nos levantamos temprano. Digo, no, yo no soy cristiano estándar. Yo no quiero ser cristiano estándar. Les ruego a Dios no caer ahí. Yo no sé si pueda caer, pero les ruego a Dios no. Porque es que ya después que es demasiado con la responsabilidad del evangelio que uno tiene encima.
Hay cosas que ya uno no puede darse el lujo de vivirla. Señor, esto es grande. Usted tiene en su boca, en su corazón, la facilidad de parte de Dios de arrebatar a una gente del infierno. Por toda una eternidad, no por 2 días. Y de cambiarle inclusive el estado espiritual a una persona. Nosotros hemos visto aquí por voz y testimonio del mismo pastor de cuántos matrimonios son restaurados, cuántas vidas se cambian. Nosotros mismos hemos visto personas que vienen al evangelio y las conocimos en la calle y decíamos, ese no dice evangélico por ningún lado. Luego se convierten y dan unos frutos terribles. Entonces no sea cristiano estándar, mi hermano. No se quede ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque el cristiano estándar, cuando va a estar el cristiano estándar y el cristiano esforzado frente al trono de la gracia allá en el cielo, entonces allá arriba, Dios al cristiano estándar le va a dar lo que él se merece, lo que merecen sus hechos. Y al cristiano esforzado le va a dar lo que merecen sus hechos. Allá arriba nosotros vamos a vivir una eternidad, mi hermano. Procure que si usted va a vivir aquí, siembre. Siembre en el Espíritu. Que la vida es corta. Predique. Lea la palabra. Aplíquese la palabra. Cambie su vida. Procure vivir mejor para Dios. Olvídese de esa bendita moda, del coro, de esas cosas. Eso es pasajero. Vamos a procurar agradar a Dios. Que la vida es corta. O uno se muere por edad o se la arrebatan. Es más fácil morir que nacer. Es más fácil. Es más fácil morir que nacer. No ser cristiano estándar, como ya le dije. Debo negarme a mí mismo, ya que la muestra de que una cosa es espiritual, como ya les dije, es cuando la carne no quiere hacerla. Gloria sea al Señor. (47) Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Por esa razón Simón se portó como se portó. Por esa razón Simón, como él no recibió perdón de nada, recibió al Señor como le dio la gana. Como él no entiende él que no tiene nada que agradecerle, recibió al Señor como le dio la gana. Eso es un medidor. Usted puede medir el amor que alguien tiene por usted. Cuando en los momentos difíciles, ahí es que se demuestra el amor. Los momentos donde se necesita, no donde todo está chévere. Es creer que mi pecado, y yo quiero que usted me preste mucha atención aquí, para que veamos lo que experimentó la pecadora y lo que experimentó Simón. Quien entiende el perdón de Dios ama mucho. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es creer que mi pecado fue muy grande y Cristo lo perdonó. Pero me voy un poco más lejos. Es cuando experimento frente a Dios una profunda culpabilidad por mi pecado, que se traduce en un gran agradecimiento. Entonces yo amaré a Dios al grado de dar lo más valioso de mí al Maestro. Hermano, si usted y yo en algún momento de nuestra vida no experimentamos arrepentimiento y dolor por nuestra condición frente a Dios, usted y yo nunca vamos a amar a Dios. Si nosotros simplemente, ay Señor, perdóname porque yo sé que hoy pequé, y nosotros nunca meditamos en qué fue lo que pequé y qué significa eso ante Dios, siendo Dios santo, tan santo que fue capaz de apartarse de su hijo cuando su hijo cargó con nuestros pecados. Tan santo. ¿Qué padre quiere apartarse de su hijo cuando lo ama mucho? Ninguno. Y Dios lo hizo por causa del pecado. Y nosotros muchas veces le pedimos perdón a Dios cuando no acordamos. Señor, perdóname. Y yo sé que aquí hay personas que quizás han experimentado llorarle al Señor por causa del pecado, pidiéndole perdón al Señor de manera enfática, con dolor. Padre, yo pequé y a veces es tan profundo la petición ante Dios y el dolor por el pecado que a veces inclusive sentimos como que Dios no nos perdona.
Pero esa no es la gran mayoría que hace eso, hermano. Vamos a ser reales. El afán del tiempo, del trabajo, de lo que hacer, de lo que sea, hace que nosotros nos pasen días sin pedirle perdón al Señor. Semanas, meses. Y vivimos la vida como si nada. Y entonces después nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú no me respondes la oración? Padre, yo necesito esto y no lo tengo. Y a veces nos preguntamos eso. Pero ¿acaso tú y yo estamos viviendo como cristianos para recibir de Cristo? Porque el que vive como PRDista recibe del PRD. El que vive como PLDista recibe del PLD. Pero el que vive como cristiano de Cristo es que recibe. Entonces tenemos que estar pendientes con eso. A veces hay personas que ignoran ese asunto y vienen a los caminos del Señor creyendo que el Señor los llamó por bueno. Hoy eran tan buenos en el mundo y el Señor los atrajo. Varón, ¿y usted qué lo hizo venir acá? Ah, no, yo estaba muy bien en el mundo. Fue que un día yo decidí, déjame entregarle mi vida al Señor. Revise su corazón, hermano. Revíselo bien, que usted no ama a Dios. Si piensa así, no ama a Dios. Porque cuando yo amo a Dios, yo anhelo orarle a Dios. ¿Y cómo se ora a Dios? Sacando un tiempo donde nadie me moleste. Y es algo que yo le digo siempre a los hermanos de autoridad espiritual. Le dije, mira, saca un momento para orar y leer. Si tú quieres después mátatela viendo televisión. Pero primero haz eso. Porque cuando viene a ver Dios te habla y no ves cualquier cosa en la televisión. Lo de Dios es primero. Y empieza con usted en lo íntimo, donde nada más lo sabe Él. Donde usted saca su tiempo para leer, saca su tiempo para orar y saca su tiempo para bendecir a otros. Yo experimenté algo y se lo comenté a los hermanos. O sea, lo había experimentado, pero se lo di como ejemplo. Y yo le hice la pregunta a los hermanos de autoridad espiritual. Yo le decía, ¿cómo ustedes se sienten cuando alguien le da algo? ¿Cómo tú te sentirías, Porfirio, cuando alguien te da algo? No, algo bueno, de parte de Dios. Feliz. Te bendijo un hermano. Y esa misma felicidad, ese mismo gozo, yo soy capaz de experimentarlo cuando yo le doy a alguien. Entonces ahí es que Dios ve el corazón, hermano. Wow, fulano me bendijo, me dio Julio César, me dio tal cosa. Wow, Dios mío, yo necesitaba eso. Entonces después a ti toca darle a otro y tú dices, wow, Señor, gracias, porque yo vi a fulano que necesitaba unos zapatos y yo se los di. Gloria a Dios, Señor, que yo tengo y yo pude dar de lo que tengo. Usted sabe que cuando nosotros experimentamos eso, yo no sé si muchos de ustedes lo han experimentado. Ahora yo sí sé que algunos no lo han experimentado. Ahora yo le garantizo que cuando nosotros experimentamos el mismo gozo, cuando damos que cuando recibimos, estamos creciendo en el Señor. Es una evidencia de que usted está creciendo. Porque el mundo no funciona así. El mundo no funciona así. El mundo da y punto. Y si da con mucho gozo es para que se lo reconozcan. Solamente así. Entonces, hay personas que piensan eso, que Dios los llamó porque ellos eran muy buenos. Pues la Biblia dice que el Señor no vino a buscar buenos, que el Señor vino a buscar a los enfermos. Yo estaba enfermo en el mundo. Y estaba enfermo del alma. Y por eso Él me buscó. Y yo no hallo qué hacer con Dios porque me hizo caso. Yo no hallo qué hacer con Dios porque Él me hizo caso. Porque ¿quién iba a cargar conmigo? Yo no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente, lo que Dios ve, el corazón. Porque es muy bonito la apariencia. Oh, el príncipe azul. Pero y después, cuando el corazón se revela. ¿Ah? Saúl, el bello Saúl, rey de Israel. Y cuando se reveló el corazón de Saúl, dolor de cabeza para el pueblo. Entonces Dios ve el corazón primero que la apariencia porque David era bonito. No nos perdamos ahí. David era aparente, dice la Biblia. Entonces no pensemos que Dios simplemente veía solo el corazón. Dios ve las dos cosas, pero el corazón primero. Cuando reconozco mi pecado, eso me hace
amar a Dios que me perdonó. Ese perdón me hace tan humilde que en el fondo de mi corazón lo que anhelo es vivir sin faltarle a Dios. Aunque caiga en el intento, le agradaré. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Y que lo que no lo estemos haciendo, yo creo que usted haga un compromiso con Dios. Un compromiso serio. Si usted no lo va a hacer, no haga esta oración, no haga este compromiso. Sea sincero con Dios. Nadie lo está mirando. Pero usted que no lo está haciendo debe sacar un tiempo para leer la palabra. Un tiempo de su semana, un tiempo de sus días. Debe sacar un tiempo de su día para orar a Dios. Por usted e incluir orar por los demás, por la iglesia, por los hermanos, por los pastores. Eso no toma mucho tiempo. Más tiempo toma trabajar. Más tiempo toma trabajarle al mundo. Más tiempo se toma usted en una guagua para llegar al trabajo. Le estoy hablando a la iglesia ahora. Que usted haga un compromiso con usted mismo y Dios. Esto es un asunto entre usted y Dios. Si usted no lo va a hacer, no lo haga, porque no es bueno prometerle a Dios cosas que usted no hará. Pero si usted decidió hacer ese tiempo para Dios, y los que ya lo están haciendo, yo quiero que ore por esta petición que voy a hacer. Y es que yo le pido a Dios que le dé fortaleza a usted, para que por encima del cansancio usted pueda sacar una hora del día para leer la palabra, para orar, para aplicarse lo leído y para tratar de servir en la iglesia, para tratar de involucrarse en la iglesia. Haga ese compromiso. Haga ese compromiso. Empiece con usted, empiece a dominarse usted. Y luego decida someterse a los demás en la iglesia, en un servicio, en un ministerio. Señor, esa es la petición que yo con mis hermanos te presento, Dios, de que tú, a los que hicieron este compromiso, tú le des fortaleza. Que por encima del sueño, Padre, ellos puedan vencer. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que la iglesia ore, porque yo voy a hacer un llamado ahora a las personas que no conocen del Señor. Esta mujer pecadora tenía muchas situaciones en su corazón. Esta mujer tenía mucho dolor en su corazón. Pero ella supo entender quién era que perdonaría su pecado. Ella reconoció su falta, ella reconoció que no vivía bien, que no agradaba a Dios con su vida. Ella reconoció que ante la sociedad era juzgada, pero que iba a encontrar en Dios a alguien que no la iba a juzgar, sino que simplemente la iba a perdonar. Si tú viniste a la iglesia y no conoces de Cristo y no le has entregado tu vida a Cristo, en esta noche te hacemos un llamado para que tú pases al frente, para que oremos por ti y recibas al Señor en tu corazón. Si tú estás en esa condición, si viniste hoy a la iglesia y no conoces del Señor, no eres cristiano, y quisieras continuar tu vida con el Señor, yo te pido que pases al frente para que oremos por ti, te guiemos en oración hacia los caminos del reino, para que guiemos a que te pongas a cuenta con Dios, a que te rindas a los pies del Señor y le pidas perdón por el pecado de tu vida, por la desobediencia de tu vida, por la falta que nos alejas de Dios. Última vez, si tú viniste hoy a la iglesia y no eres cristiano y quisieras formar parte de la casa del Señor, yo te pido que pases al frente en este momento. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos mandaste a sembrar, Dios, y tú eres el que cosecha. Gracias a Dios porque tu semilla, Señor, ha sido sembrada, Padre Santo, y en tu tiempo, Señor, tú darás fruto.
Dios del cielo, yo te pido por cada uno de estas visitas, Dios, que hoy vinieron a tu iglesia, yo te pido que le guardes, Señor, y que en su corazón esta dirección de esta iglesia nunca se borre. Padre, que ellos vean el trato de tu iglesia, que ellos vean tu mano, vean tu gracia, Señor, en su vida, y que ellos decidan volver a tu casa. Yo oro por mis hermanos y te pido, Señor, también que a ellos que vamos a nuestros hogares, tú les bendiga, tú les guardes y que tú les cuides en su trayecto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.